que hay un protocolo que seguir, pero estamos en la casa del Rey y Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Él es merecedor de toda alabanza, de todo honor. Oh, te adoramos, Dios. Grande es el Señor. Libro de Génesis en el capítulo 18. Yo quiero que vaya conmigo al versículo 16 y 17. Si usted lo tiene, dice amén. Y dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia que se ve en el rapto dice amén. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, cuya presencia estamos, venimos en esta hora dándote gracias, porque sabemos y entendemos, Señor amado, que tú nos vas a hablar. Te pedimos, Dios, en esta hora que tú prepares nuestro corazón, prepares nuestra vida, que abra, Señor, el entendimiento para que podamos entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta hora. Te pido, Señor, en esta hora que quites toda piedra de tropiezo, que seamos lavados cada uno con la sangre de tu Hijo. Y, Señor amado, envía ángeles ministradores, ponlos en los alrededores de este lugar. Envía, Señor, ángeles de guerra para que se pueda debatir y ganar la victoria que viene para este día. De bienaventuranza y hablar este. Yo sé que tú has de hablarnos, Señor. Por lo tanto, te pedimos que nos visites y que nos reveles lo que nos quieres dar en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar. Mientras meditaba en el Señor de camino para acá, ya que el Señor me había tenido en la desesperación, me vino a la mente la historia de un hombre llamado Abraham, y el Señor comenzó a ministrarme, y es lo que he sentido traer en esta hora. Uno de los detalles más increíbles es que la Biblia nos dice que Dios no hace nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Y aunque muchas personas no lo creen, la Biblia establece que Abraham en un momento dado Dios mismo le habla a Abimelech y le dice que Abraham era profeta. Cuando en un momento dado Abimelech fue a tomar la mujer de Abraham, dice que Dios le habló en sueños y le dijo: devuelve la mujer al profeta. Lo increíble es que no es que Dios directamente le hubiese dicho a Abraham que era un profeta, sino que a las demás personas Dios se encargó de dejarle saber quién era Abraham en el Señor. Una de las cosas es que Dios escoge a Abraham para bendecirlo. Dios escoge a Abraham para promover a través de su descendencia una bendición que sabemos que es Cristo Jesús. En la trayectoria vemos cómo en cada paso, aun cuando Abraham actúa con torpeza, vemos cómo la misericordia de Dios es tan grande para corregirle y al mismo tiempo ensanchar su territorio aún en medio de la amonestación. Pero lo más que me llama la atención es que en un momento dado Dios tiene que separar, en el medio del proceso, se tiene que separar lo que era Lot de Abraham, porque la bendición que tenía Abraham era tan numerosa, incluso Lot había ensanchado bendición simplemente por estar al lado de alguien que era bendito. Quiero que entienda que usted, donde Dios lo ubica, usted tiene una bendición que proviene de Dios y esa bendición es única. Mi bendición no es para que tú crezcas con ella, porque Dios tiene tu bendición para que tú florezcas con ella misma. Pero a veces, sin darnos cuenta, pensamos que si no nos acercamos a alguien no seremos bendecidos. Creo que esto lo abracé. Quiero que entienda que en un momento dado alguien en la historia de la Biblia, alguien que no era hebreo, que era de la descendencia de los sidonios, le pidió al Señor que le bendijese. Incluso fue tan grande la bendición que fue incluido en el linaje de los hebreos. Estoy hablándote de Jabes. Más adelante en la historia te encuentras como Dios mencionando la descendencia de este hombre. David tiene que reconocer que para poder adquirir una victoria necesitó a la descendencia de los de Jabes.
¿Qué te quiero decir con esto? Cuando un hombre y una mujer se ponen en la brecha, pueden cambiar y hacer surcos, pueden transformar el panorama, pueden cambiar su generación si saben dónde tienen que estar implementados. Tú no puedes robar ni querer la bendición de otro porque tú no eres un Jacob, tú eres un hebreo. Dios no te llamó para usurpar, Dios te llamó para conquistar, Dios no te llamó para destruir, Dios te llamó para ensanchar, Dios no te llamó para aplastar a tu prójimo, sino para pelear contra los dardos del maligno. Pero hay ocasiones que tú tienes que reconocer quién tú eres en Dios para que entonces te puedas enfrentar contra el maligno y contra todos sus secuaces. Y una de las cosas que tenemos que entender cuando vamos a ser bendecidos por Dios es que somos personas que tenemos que reconocer lo que es la intercesión. No te estoy hablando de la oración, te estoy hablando de la intercesión. Es algo importante la oración, pero a veces olvidamos la importancia de interceder, aun cuando no es por mí mismo, aun cuando no es por mi familia. Y eso es algo que pasa en la historia que yo le acabo de leer. Dios le acaba de decir a Abraham, para el año que viene, yo te voy a dar lo que yo te prometí, la descendencia, te voy a dar a Isaac, el que te va a hacer reír. Cuando usted lee ese capítulo 18, se encuentra que Dios venía de camino con tus ángeles. Inmediatamente Abraham reconoce quién es el que viene entre medio de los ángeles. Eran 3 personas, pero de los 3 él adoró a uno. Eran 3 personas, pero de los 3 él reconoció quién era el adorado, el que tenía que recibir la exaltación. De los 3 él sabe reconocer y comienza a hablarle y le dice: mi Señor, no pasaste por aquí simplemente por pasar, sino que pasaste para que yo te sirviese. E inmediatamente le dijo: vayan, descansen debajo del árbol, le voy a mandar a que le laven los pies, le voy a mandar a que le sirvan. Fue, buscó un cordero, lo mandó a preparar, fue, buscó harina, le dijo a su esposa que cocinara pan. Y mientras está ahí descansando y comiendo y hablando Dios con Abraham, Dios le dice: ¿dónde está tu mujer? Porque para el año que viene yo te daré tu descendencia. Qué increíble es ver que mientras Dios le está hablando al hombre de Dios, que le está diciendo: yo te voy a bendecir, también en ese mismo capítulo se está hablando de que viene un juicio. En ese mismo capítulo, mientras Dios le está dando una palabra al siervo de Dios, Dios comienza y manda a sus ángeles a que vayan a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mientras hay ocasiones que Dios te está bendiciendo a ti por tu compromiso, hay otro que está experimentando el juicio divino. Y Dios pretende que usted y yo actuemos como Abraham. Que aunque tenemos la bendición, no soltemos la intercesión. Y este año que viene muchos lo pronostican como un año peor o más difícil. Otros lo ven como el año final del COVID. A menos que Dios no nos lo revele, a menos que Dios no levante un profeta y nos diga cómo ha de ser. Yo te tengo que anticipar algo que siempre he visto en la Escritura. Y es que mientras más se acerca el gobierno del anticristo y mientras más la plataforma se esté preparando, cada año será peor. Pero este año peor no es para la iglesia. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tener bien presente. Mientras que el mundo sigue en sus deleites, en sus vanidades, mientras que los negocios y las cosas del mundo siguen entrando en veneno y poniéndose peor, a los escogidos, a los bendecidos de Dios, siempre añarás celebrarse, siempre irás de victoria en victoria, porque la bendición de Dios está con ellos. Mire cómo Dios le habla a Abraham. ¿Dónde está Sarai, tu mujer? Y la Biblia dice que Sarai estaba en la tienda y le dice: dile a Sarai que el año que viene tendrá descendencia, tendrá Isaac. Isaac significa la promesa, lo que tanto te ha costado a ti, lo que tú dices: ¿cómo es posible que en el año más crítico es el año donde Dios me ha bendecido? Hablaba con un amigo mío, pastor en la Florida, y me dice: Pablo, esto está terrible. Y él me decía, yo decía: ¿por qué está terrible? Mientras que muchos están
quejando de que perdieron los empleos, mientras que muchos están atravesando por muchas cosas. Este ha sido el año donde Dios me ha prosperado. Este ha sido el año que Dios me ha bendecido. Este ha sido el año donde más expansión he visto. Pero yo te quiero decir, hay gente así que son llamados como Abraham. Aquí hay generaciones que son llamadas como Abraham, que aunque estén viendo todo en los alrededores peor, en las noticias, en la crisis, hay una descendencia que es israelita, hay una descendencia que es hebrea, que la palabra y el rema de Dios está para bendecirlos, para ensancharlos, para multiplicarlos. Y a veces la gente no se percata. Ay, que esta semana fue la peor. Y no te has dado cuenta que Dios hace rato pasó por tu lado, se sentó, vio tu adoración, vio tu alabanza, vio tu forma de adorar y te tiene que decir, este año que viene, mientras que muchos van a estar en crisis, tú estarás en bendición. Mira, lo interesante es que Dios le habla, Sara escucha en la tienda y se comienza a reír y comienza Sara a sacar los problemas presentes. Y Sara, entre una de las cosas que dice es, porque Jehová al hablar le dice, porque volverá el fluir de la vida. En otras palabras, está hablando de la costumbre de la menstruación. Volverá el tiempo de la vida y para el año que viene tendrán descendencia. Qué increíble que Sara se ríe y dice dos cosas. Número uno, ya estamos viejos. Y número dos, menciona y da a entender que Abraham ya no servía. Y usted lo puede encontrar en el capítulo 18, cuando dice en el versículo 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Dos cosas, no tendré deleite y segundo, ya mi Señor está viejo. En otras palabras, el pronóstico de Sara de ese momento era, esto no va a funcionar. Y Dios le dice una promesa a dos personas. Número uno, se lo dice a Abraham y se lo dice para que Sara oiga lo que Jehová tiene que decir. Y cuando Sara se ríe, estando allá en la tienda, dice la Biblia que reprende desde la distancia y le dice, ¿por qué te ríes? Y dice, yo no me he reído, te reíste. Y para el año que viene tendrás descendencia. Es increíble que Dios le está diciendo, viene un panorama de bendición en medio de las circunstancias que está ocurriendo. Y luego se levanta y comienza a caminar. Y comienza, dice la Biblia, que Abraham a caminar con Dios y da una señal, donde Dios le da instrucciones, da una señal, los ángeles comienzan a caminar en dirección a Sodoma y a Gomorra. Voy a hacer un algo aquí. Yo quiero que usted entienda que estamos en los días de Sodoma y Gomorra y muchas personas centran su atención y comienzan a hablar exclusivamente del acto pecaminoso de lo que es la sodomía, un acto que es pecaminoso, y comienzan a centrarse exclusivamente en unos pecados específicos. Quiero que entienda algo, la Biblia que yo utilizo para predicar siempre ha hablado, incluso en Romanos capítulo 1, habla de lo que es acto pecaminoso, habla de lo que es pecado. Y una de las cosas que tenemos que entender, que solamente el acostarse hombre con hombre, con mujer, no es solamente un pecado, es muchos pecados. Y cuando digo esto estaba la idolatría, la fornicación, la lujuria, la lascivia, la concupiscencia. Te quiero mencionar muchos pecados porque la gente menciona Sodoma como uno solo, cuando había muchos pecados. Gomorra significa guerrilla, rencilla, problema. Por eso es que se levanta el mundo contra todo el mundo, porque quieren pelea, lo que quieren es sangre. Lo que estamos viendo cuando se dice Sodoma y Gomorra se resumen en dos palabras: problemas y conductas inmorales. Es todo lo que te quiero decir con esto. Por eso es que la gente se está levantando contra la iglesia y están censurando lo que se predica. Y si usted habla de este pecado, lo
quieren ver bajo tierra. Quiero que entiendas, ya la Biblia me lo había dicho, será como los días de Sodoma y Gomorra. Cristo está a la puerta y Cristo viene por una iglesia que predique la santidad, que predique la verdad, que predique la verdad, que se guarde, que se mantenga pura. Por lo tanto, el problema no era solamente que se acostaran con varones. El problema es que había una conducta inmoral en Sodoma y había una conducta de guerra, de guerrilla en Gomorra. Yo le pregunto, ¿le da miedo tener que predicarlo? ¿Le da miedo tener que llamar y censurar lo que es el pecado? Porque ahora van a tratar de excluir aún de las redes sociales cuando usted hable de esto como pecado. ¿Qué nos dice la Biblia referente a esto? Que se iba a aumentar, se iba a triplicar, se iba a multiplicar. No es lo que estamos viendo. Entonces, ¿por qué usted tiene miedo a predicar y llamar las cosas como son? ¿Por qué usted tiene miedo en llamar las cosas como son? Y esto es lo que a mí me llama la atención de la conducta de Abraham. Abraham entendía qué significaba Sodoma y Gomorra. Abraham sabía cuál era el comportamiento de estos pueblos que estaban en la llanura. Abraham entendía cuáles eran las actitudes pecaminosas que tenían estas personas y cómo ellos se comportaban. Esto lo sabía Abraham. Pero miren cómo es interesante que Dios le dice: le habré yo de ocultar algo a mi amigo Abraham. Habré yo de ocultarle algo a él que tiene una gran descendencia. Vuelvo y te repito, a alguien que tiene una gran descendencia. Cuando Dios te ve a ti y ve tu casa, ve una gran descendencia. Y tú diciendo que son 2 o 3 y Dios diciéndote: veo en ti una gran descendencia. Antes había hablado. Y entonces estamos tan centrados. Es que eso lo dice la Biblia y todo el mundo vive asustado. Pues es tiempo que la iglesia se llene en el espíritu de su fuerza y se atreva a verbalizar delante de quien sea qué es pecado y qué está mal. Van a querer ponerle filtro y freno a lo que tú tengas que decir y te van a llamar homofóbico, xenofóbico y te van a poner muchas palabras simplemente porque tú expreses lo que tú crees. Pero ellos pueden hablar de lo que crees y tú te tienes que quedar callado. Quiero que entiendas 2 palabras. Hay una palabra que se está introduciendo en este momento que se llama la aceptación, palabra número 1. Aceptación significa 2 cosas. 1, involuntariamente. 2, voluntariamente. Para yo aceptar algo tengo que, puede ser porque yo involuntariamente me tenga que comer o aceptar esto. O voluntariamente que yo a sabienda y entendiendo y conociendo el concepto lo acepte. Ahora quiero que entienda otra cosa. Dios no anda con el jueguito de aceptar o no aceptar. Dios no te dice a ti: te voy a aceptar involuntario o te voy a aceptar voluntariamente. No, Dios no anda con eso. Dios anda de la siguiente manera. Dios tiene y es tolerante. Y esa es la segunda palabra. Y la palabra tolerante se define de la siguiente manera: aunque yo reconozco lo que tú quieres ser, no necesariamente acepto lo que tú quieres. Yo respeto tu criterio, yo respeto lo que tú haces, pero no lo voy a aceptar. Y hay gente que quiere que Dios acepte su pecado y Dios le dice: yo soy tolerante y te doy advertencia y te hablo y te envío predicadores. Estoy tolerándote a ver si tú caes en cuenta de tu gran error. De tu gran error. Y la gente no se da cuenta que Dios ha sido tolerante con muchos. Que Dios nos ha tolerado nuestras faltas, nuestros pecados. Pero queremos que Dios nos acepte. Y Dios no nos va a aceptar cuando estamos mal. Dios no nos va a aceptar cuando estamos erróneos. Entonces enviaron 2 ángeles para evaluar. Dice que una de las cosas que tenían que hacer era evaluar. Y cuando Dios le revela a Abraham cuál es la circunstancia, yo le estoy predicando un mensaje profético, aunque no se haya dado cuenta.
Cuando Abraham comienza y entiende lo que Dios le acaba de decir, Abraham comienza a interceder no solamente por Lot. Porque es que estaba Lot, su cuñada y la nena. Por eso es que Abraham Abraham fue más allá. Abraham comenzó a interceder por una nación y comenzó a mencionar, y si dentro de esa nación hubieran 50 justos, ¿tú los destruirías? No los destruiría por los 50 justos. Pero lo más que me llama la atención es el juego de palabras que hace Abraham. Tú siendo el juez justo, tú que eres un juez injusto, tú pondrás al injusto a pagar con el justo. Tú pondrás a pagar al que no ha hecho mal con aquel que te ha honrado. Y si hubieran 50 justos, y Dios le responde a Abraham, si hubieran 50 justos, perdona la ciudad. Perdóname, mi Señor, si vuelvo a hablar. Y si hubieran 45, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10, en todo momento, lo más que me llama la atención es la intercesión de Abraham. Él siguió allí preguntándole a Dios, tú eres un Dios justo, pero si hubiese alguno justo, quiero que entienda que allá en el mundo hay gente que está atada, pero que la misericordia de Dios los puede alcanzar. Pueden ser tus hermanos, tus primos, tus padres, pueden ser tu descendencia, pero tienen que haber hombres como Abraham que intercedan para que Dios los rescate, para que Dios los levante, para que Dios los extraiga. Se han añadido a los santos. Qué interesante ver que aunque Dios, qué fantástico, Dios le dijo que para el año que viene iba a tener descendencia, pero esto no detuvo que Abraham intercediera. Y esto es lo que yo quiero enseñarle hoy. Dios te puede haber guardado del COVID. Dios te puede haber guardado de cualquier pandemia, de cualquier enfermedad, de cualquier circunstancia. Pero no podemos olvidar la intercesión. No podemos dejar de orar por el prójimo. No podemos dejar de orar por aquellos que están gobernando, que están enredados en el beneficio, en el poder. No podemos dejar de orar por aquel que está enredado en los deleites. Dios espera que usted y yo sigamos intercediendo. ¿Qué manera de terminar un año si no nos damos cuenta de la responsabilidad que viene en el año que viene? No hemos terminado y no hemos asumido la responsabilidad de lo que termina y de lo que inicia. Y Dios te está diciendo, quiero que tengas la actitud que tuvo Abraham, que seas un intercesor. No te estoy hablando de la oración, que la oración es algo habitual, algo que tiene que ir de tu diario vivir. Te estoy hablando de interceder. Interceder es cuando tú comienzas a pedir algo que no es para ti ni para los tuyos. Interceder significa ir más allá, es pedir con ruego. No nos hemos dado cuenta de la necesidad que hay hoy en día de interceder. Mire, una de las cosas que están habiendo es que la gente está insegura si se pone la vacuna con el COVID. He escuchado esto, he escuchado lo otro, que sí, que no, que los que se han puesto la vacuna le ha pasado esto, otros que no le ha pasado nada. Entonces estamos en un mundo de incertidumbres. Y yo le pregunto a usted, ¿qué le pasa a la iglesia que ya no cree en el poder de la oración? ¿Qué le pasa a la iglesia que no cree en la imposición cuando dice la Biblia, trayendo los enfermos al altar y ungiéndolos con aceite? La oración eficaz del justo fielmente puede mucho. Cuando el ser humano comience a abandonar y a no creer en lo que es la ciencia, a no creer lo que dicen los médicos, van a tener que volver no tan solo venir a la casa de Dios, sino comenzar a buscar el rostro de Dios para que Dios los sane, para que Dios los liberte. Viene el momento de la unción, viene el momento del avivamiento, viene un mover sobrenatural. ¿Por qué? Porque buscarán a Dios y Él será hallado. Pero tenemos que volver a la intercesión. Yo voy a decir una crítica. A veces me meto en problemas por ser crítico.
Pero no podemos seguir dando los cultos como los damos. Hermano, ¿a qué se refiere? Que a veces tenemos un programa, y no es malo un programa nos ayuda, pero yo no puedo empezar un culto hasta que desde el inicio el Espíritu Santo haya descendido. Yo no puedo empezar un culto si yo no he sentido ni siquiera en la apertura el mover de Dios. Hasta que el Espíritu de Dios no se haga presente en este culto, no empieza. Si se te fue el gozo, a mí no. Yo me recuerdo de un viejito, hoy ya es un viejito, un pastor, en la calle Prolongación Comercio de Yauco, William Roche. Él tenía un Volkswagen, me cuenta abuela, que a veces él se iba en el volque a buscar a los hermanitos de la iglesia. Y aquel carro, antes de llegar y estacionarse frente a la iglesia, todo el mundo que se había montado ahí bajaba hablando lenguas y danzando en el Espíritu. Pero era que el pastor iba encendido a buscar a los hermanos y regresaba encendido a traer los hermanos. Había momentos en que el culto empezaba y si él veía que el Espíritu de Dios no se estaba moviendo, él detenía todo el servicio y empezaba. Hasta que el Espíritu de Dios no descienda, no seguimos. Y venía el Espíritu de Dios, descendía y todo el mundo en bendición y todo el mundo adorando a Dios. Pues entonces podíamos proseguir con el culto. Yo quiero que usted entienda que tú estás en la casa de Dios y en la casa de Dios hasta los anuncios Dios se mueve. Que hasta los anuncios se sienta la presencia de Dios, el respaldo de Dios. Que todo lo que se haga sea porque el Espíritu de Dios lo está aprobando ahí. Pero no podemos seguir siendo parte del montón. Tenemos que entender la importancia de lo que es la intercesión. Y una de las cosas más importantes es en nuestros cultos interceder. Yo le preguntaría a usted, pero ya me asumo la respuesta, que si yo hiciera una pregunta aquí, ¿quién tiene necesidad? Yo estoy casi seguro que todo el mundo no tan solo va a mencionar la necesidad que tiene, sino que mencionaría la de algún familiar, la de algún allegado. Por lo tanto, la intercesión tiene que ser parte crucial del servicio. Un momento para interceder por los enfermos, para interceder por los matrimonios que están a punto del divorcio, para orar por ese hombre o esa mujer que abandonó el hogar, para orar por ese muchacho o esa muchacha que está rebelde, para orar por esos hijos que están en la droga, para orar por esos muchachos que están enfermos, para orar por aquellos que quieren estudiar, para orar por aquellos que tienen sueños. Hay que con la mansa y tal tu manche. Hay que pedirle al Espíritu de Dios, guíanos a interceder, guíanos a gemir, guíanos a pedirte para que tu presencia sea la tuya, sea palpable en el culto. Enséñanos a interceder como lo hizo Abraham. Dios es justo. En un momento dado Dios le habla a Jeremías y le dice: ni aunque Moisés ni Samuel intercedieran, yo los oiría. Y voy a hacer un detente aquí. ¿Tú sabes qué es que Dios le hable a Jeremías y le diga que aunque Moisés y Samuel intercedieran, no los oirán? Esto lo dice el Señor cuando ya había determinado un juicio. Pero lo que me llama la atención es cómo Dios conoce a Moisés, cómo Dios conoce a Samuel y los saca del grupo y le dice que eran intercesores. Cuando le dicen ni aunque Moisés intercediera, tú no te has puesto a pensar cómo Moisés intercedió por el pueblo, que se atrevió a decirle: es más, si tú quieres saca mi nombre del libro. Tú sabes la posición donde Moisés se expone a ser eliminado del libro de la vida simplemente por un cabezón cuatro. Mírate cómo Samuel llora e intercede porque el pueblo quiere estar lejos de la voluntad de Dios. Te estoy hablando de dos grandes hombres de Dios que fueron intercesores de la nación. Y viene un mover sobrenatural sobre la iglesia.
intercesora otra vez. Cuando la gente pierda el factor de creer en los políticos, en el sistema, cuando la gente comience a ver que ya no pueden creer si en los médicos o la ciencia, ante los rumores de guerra, ante los rumores de amenaza de colapso económico, ante los rumores de la hambruna, hasta los rumores de que viene una nueva pandemia, estamos frente a rumores y rumores y rumores. Y la iglesia no ha sido llamada a estar andando en rumores. La iglesia fue llamada a ganar vidas, a romper cadenas, a declarar el año agradable de Dios. Por lo tanto, quiero que entienda, este año que viene es un año de victoria, pero es un año de intercesión. Es un año de búsqueda, un año del poder del Espíritu, un año donde Dios nos va a bendecir, pero también es un año donde hay que doblar rodillas y clamar. Pedirle al Señor que bendiga nuestras vidas. Yo le voy a dar un consejo. Todavía este año no ha terminado, faltan unos días. Yo fuera usted, el cual voy a seguir mi propio consejo. Yo le estaré pidiendo al Señor, yo necesito que antes que termine el año tú me capacites, me prepares para poder enfrentar lo que viene. Para que tú me des las herramientas que yo necesito para salir victorioso sin que el año haya llegado. Porque tu palabra dice que ya yo soy más que victorioso en Cristo Jesús, Señor. Que podamos entender que no importando la circunstancia, el que se esconde en el Señor ha llegado a un lugar donde hay refrigerio, un lugar donde hay abundancia, un lugar donde hay expansión. Por lo tanto, iglesia, aunque esto ha sido una pequeña reflexión, yo quiero que usted entienda la importancia de la intercesión. En un momento dado le voy a dar el próstico, le voy a dar el postre. En un momento dado, cuando se levantaron unos reyes y se llevaron a los reyes de Sodoma y Gomorra y se llevaron a otros reyes, y entre ellos se llevaron a la descendencia de Lot, a la familia de Lot. Dice que Lot se reunió con los de su casa. ¿Con quién se reunió? Con los de su casa. Y dice que fue y destruyó y recuperó a los familiares y el botín. ¿Sabes de quiénes? De aquellos reyes que habían destruido a otros reyes, que otros reyes no lo pudieron destruir, que no le pudieron hacer frente. ¿Y tú sabes cuándo fue? De noche. Se levantó Abraham con sus siervos, los de su casa, y fue y rescató a Lot, su descendencia, y a todos los que estaban cautivos. ¿Cuál es el próximo de esto? ¿Cuál es el postre de esto? Que si un hombre con la valentía de Abraham se atreve a levantar a su casa, va a conquistar y va a traer a salvo a muchos de los de ustedes, a muchos los de su casa. Por lo tanto, levántate con tu esposo, con tu esposa, levántate con tu hijo, con tu hija, y comienza a clamar por tus primos, por tus primas, por tus hijos, por tus familiares. Comienza a clamar y dile: Señor, me pongo en la brecha, voy a interceder por este país, voy a interceder por esta hija, voy a interceder. Que cuando esta iglesia se llene y vengan y le digan que no pueden dar el culto porque está muy grande, pues mira, patio tienen para que lo den ahí. Pero no nos vamos a Tebecua, no nos vamos a quedar encerrados y con miedo cuando Dios nos ha dado más que bendición. Porque este año que viene, para los obedientes, es año de bendición. Para los obedientes es año de expansión. Para los obedientes es año de multiplicación. Pero eso no te puede determinar ni te puede cerrar a que no intercedas por otros. Póngase de pie. Padre, te doy gracias porque me has permitido en esta hora
traer esta reflexión, Señor amado. Esta reflexión, Señor, en la cual nos has hablado, nos has ministrado y nos has dejado ver la importancia de interceder como Abraham. Que aunque Abraham, Señor, se topó con una bendición y una palabra tuya, también se topó con una situación que tú ibas a celebrar juicio. Él intercedió, Él clamó, Él te pidió por los demás. Él te pidió por aquella nación, te pidió por los justos. Y yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque aquí hay justos. Yo te doy gracias porque aquí hay pueblo escogido. Yo te doy gracias porque aquí hay un pueblo lavado por la sangre. Y yo te pido en esta hora, Dios, yo me uno con ellos a pedirte por los familiares, por aquellos que están inconversos, por aquellos que están descarriados, por aquellos que tienen enfermedades. Mira al Señor que los papeles dicen que son terminales, mira que los papeles dicen que hay condiciones fuertes, pero tu mano no se ha cortado. Tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios de los prodigios, y yo me uno con este pueblo ahora para pedirte que sanes, que liberte a los familiares de esta casa, que rescates al que está inconverso, que rescates al que está perdido, que santifiques al que está extraviado. Tráelos al campamento de gente yegua, de gente llena por el poder de tu Espíritu, de gente justificada por la sangre del Cordero. Los que estamos aquí, Señor, te pido en esta hora que nos santifiques en tu verdad, que nos santifiques en tu verdad, que nos santifiques en tu verdad. Ayúdanos a mantenernos, Señor amado, llenos de ti, llenos de ti. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a perseverar hasta el final. Que no nos desviemos, que no nos extraviemos, que no nos apartemos de ti, sino que perseveremos hasta el final. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.